Jesús encontró a una mujer embarazada desmayada en la carretera y lo que ocurre es increíble. Bajo el sol que partía la tierra del norte de México, una mujer embarazada cayó desmayada en medio del asfalto ardiente. Sus 3 hijos pequeños lloraban desesperados a su alrededor, sin saber qué hacer, sin nadie que los ayudara. Los autos aceleraban para esquivarlos, como si la miseria fuera contagiosa. Ella había perdido todo esa mañana: su casa, sus pocas pertenencias, su dignidad. No tenía dinero, no tenía familia, no tenía esperanza. Estaba sola en el mundo con un bebé de 7 meses en su vientre y 3 niños que dependían de ella para sobrevivir. Pero en ese momento, en el punto más bajo, más oscuro, más imposible de su vida, algo que desafía toda lógica humana ocurrió. Un hombre apareció caminando por aquella carretera desierta. No llegó en auto, no hizo ruido, simplemente estaba ahí. Y cuando tocó el hombro de Marisela, su cuerpo respiró como si recibiera vida nuevamente. Las lágrimas de los niños se detuvieron. Una paz inexplicable los envolvió, y lo que sucedió después transformó no solo la vida de esa familia, sino la fe de todos los que escucharon esta historia. Antes de continuar, si esta historia ya tocó tu corazón, necesito pedirte algo. Este canal es un refugio de esperanza para miles de personas como tú, que buscan testimonios reales de la fidelidad de Dios. Nuestro sueño es alcanzar 40,000 suscriptores antes de esta Navidad, para llevar estas historias a más corazones necesitados. Por favor, si aún no estás suscrito, presiona ese botón ahora mismo. Dale like a este video para que YouTube lo muestre a más personas que necesitan escuchar que Dios nunca abandona. Y déjanos en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? ¿Te han gustado nuestras historias? Tu participación nos ayuda a seguir adelante. Ahora sí, continuemos. Marisela Vázquez tenía 27 años, pero su rostro cargaba el peso de una vida entera de sufrimientos. Cada arruga prematura, cada ojera profunda, cada gesto cansado contaba una historia de dolor que ninguna mujer debería conocer a esa edad. Esa mañana del 23 de agosto había comenzado como la peor pesadilla de su vida. El dueño de la casa, un hombre gordo con camisa manchada de sudor y aliento que olía a cerveza rancia, había llegado a las 6 de la mañana golpeando la puerta de lámina con violencia. «¡Afuera! ¡Hoy mismo! No quiero verlas aquí cuando regrese». Marisela había intentado explicar, suplicar, pedir una semana más. Llevaba 3 meses sin poder pagar la renta. Su marido las había abandonado hacía 1 año, cuando se enteró de que venía el 4.º bebé. Simplemente desapareció una noche, llevándose los pocos ahorros que tenían. Desde entonces, Marisela había sobrevivido limpiando casas, lavando ropa ajena, aceptando cualquier trabajo que pudiera hacer con los niños cargando. Pero el embarazo la había debilitado. Los últimos 2 meses casi no conseguía trabajo. La barriga enorme espantaba a los patrones. «Regresa después de que nazca el bebé», le decían todos, como si pudiera esperar, como si sus hijos pudieran dejar de comer hasta entonces. «Por favor, señor, deme solo...» «¡Cállate! Ya me cansé de tus excusas». El hombre había escupido en el suelo. «O sales por tu cuenta, o llamo a la policía para que te saquen como la basura que eres». Los niños lloraban asustados. El bebé de apenas 1 año y medio, Miguel, se aferraba a las piernas de su madre. El de 5, Juanito, se escondía detrás de ella. Y la mayor, Lupita, de 8 años, miraba todo con esos ojos grandes y tristes que partían el alma. Marisela había juntado lo poco que tenían en 2 bolsas de plástico rasgadas, algunas ropas viejas, un cobertor que ya no abrigaba, 3 platos despostillados, un cepillo de dientes compartido entre todos.
Eso era todo lo que poseían en el mundo. Salieron a la calle bajo el sol despiadado del desierto mexicano. Marisela cargaba a Miguel en brazos, aunque el peso le destrozaba la espalda y hacía que el bebé en su vientre pateara con fuerza. Juanito arrastraba una de las bolsas, tropezando cada pocos pasos. Lupita, con su carita sucia y su vestido remendado 1000 veces, intentaba ser valiente cargando la otra bolsa. «Mami, ¿a dónde vamos?», preguntó con voz temblorosa. Marisela no tenía respuesta. No tenía familia. Su madre había muerto cuando ella tenía 15 años. Su padre nunca la conoció. Creció en las calles de Monterrey, sobreviviendo como pudo hasta que conoció a Héctor, el hombre que le prometió amor y le dio 4 hijos antes de abandonarla como un perro. No tenía amigos. La pobreza extrema aleja a las personas. Nadie quiere juntarse con la miseria, como si fuera enfermedad contagiosa. No tenía dinero, ni un peso, ni una moneda. Había gastado las últimas monedas comprando un pedazo de pan duro el día anterior, que dividió en 4 partes microscópicas para que cada niño tuviera al menos algo en el estómago. Caminaron durante horas por las calles polvorientas de las afueras de Monterrey. Marisela tocó puertas pidiendo ayuda. En algunas no abrieron. En otras le gritaron que se fuera. En una casa, una mujer le tiró un vaso de agua. «No quiero vagabundas frente a mi puerta. Lárgate antes de que llame a la policía». Los niños tenían sed. Un calor infernal caía del cielo como fuego líquido. Miguel lloraba débilmente, ya sin fuerzas. Juanito se había orinado encima porque no aguantó más, y ahora caminaba con vergüenza, con los pantalones mojados pegándose a sus piernitas flacas. Lupita no lloraba. Ya no. Había aprendido que las lágrimas no cambiaban nada. Cuando el sol comenzó a bajar, Marisela tomó una decisión desesperada. Comenzó a caminar hacia la carretera que llevaba a Saltillo. Había escuchado que allá había albergues, comedores de caridad. Tal vez alguien con un corazón menos duro que pudiera ayudarlos. La carretera federal 054 era larga, solitaria, peligrosa. Pero Marisela ya no pensaba en peligros, solo en sobrevivir, solo en que sus bebés no murieran de hambre. Caminaron durante kilómetros. Los autos pasaban veloces, levantando polvo que entraba en sus ojos, en sus bocas secas. Nadie se detenía. Algunos hasta aceleraban más, como si la familia fuera un obstáculo molesto en su camino. El sol del atardecer golpeaba sin piedad. Marisela sentía que su cabeza daba vueltas. Hacía casi 2 días que no comía nada, guardando cualquier migaja para los niños. El bebé en su vientre se movía menos, como si también estuviera rindiéndose. «Mami, no puedo más», susurró Juanito, dejándose caer en el asfalto caliente. Marisela lo cargó. Ahora llevaba a Miguel en un brazo y a Juanito prácticamente arrastrándose, apoyado en su pierna. Lupita caminaba como sonámbula, con la mirada perdida. «Diosito», murmuró Marisela con los labios agrietados sangrando. «Diosito, por favor, si existes, si realmente estás ahí, ayúdanos. No por mí, por ellos. Son inocentes. No merecen esto». Su visión comenzó a nublarse. Manchas negras bailaban frente a sus ojos. El mundo empezó a girar. «Señor Jesús», alcanzó a susurrar, «recíbeme si es tu voluntad. Pero cuida a mis bebés, por favor». Y entonces todo se volvió negro. Marisela Vázquez cayó desmayada en medio de la carretera, con sus hijos llorando desesperados a su alrededor, bajo un cielo que parecía sordo a sus súplicas. ¿Alguna vez has sentido que Dios te abandonó? Que oraste y oraste, pero el cielo permaneció en silencio. Déjame tu respuesta en los comentarios, porque lo que está por suceder en esta historia te mostrará que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, Él nunca nos deja solos.
Miguel lloraba con desesperación, jalando el brazo de su madre inconsciente. Juanito gritaba, «¡Mami, mami, despierta!», con una voz que desgarraba el alma. Lupita, la mayor, se arrodilló junto a Marisela y comenzó a rezar con voz temblorosa. «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre». Los autos seguían pasando. Algunos reducían la velocidad por curiosidad, pero ninguno se detenía. Era más fácil mirar hacia otro lado, más cómodo fingir que no veían nada. Un camionero tocó el claxon furioso cuando tuvo que esquivarlos. «¡Quítense de la carretera!», gritó por la ventana sin siquiera disminuir la velocidad. El sol seguía cayendo, tiñendo el cielo de naranja y rojo, como si el mismo firmamento sangrara de vergüenza por lo que estaba presenciando. Lupita apretaba la mano fría de su madre, rezando con más fuerza, con más fe que la que cualquier niña de 8 años debería necesitar. «Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad». Y entonces algo cambió en el aire. Los niños no lo escucharon llegar, no oyeron pasos, no oyeron motor de auto. Pero de repente, cuando Lupita levantó la mirada bañada en lágrimas, había un hombre parado frente a ellos. Era alto, vestía ropas sencillas de color claro, casi blancas. Su rostro tenía algo diferente. No se podía explicar. No era su belleza ni su edad. Era algo en sus ojos. Algo que atravesaba el dolor como luz atravesando la oscuridad. Los 3 niños se quedaron paralizados, pero no de miedo. Era otra cosa, una paz tan profunda que hasta Miguel dejó de llorar. El hombre se arrodilló junto a Marisela. No dijo nada. Simplemente extendió su mano y tocó suavemente el hombro de la mujer desmayada. En ese instante, el cuerpo de Marisela se estremeció. Tomó aire profundamente, como alguien que emerge de aguas oscuras. Sus ojos se abrieron lentamente. Lo primero que vio fue ese rostro, esos ojos que parecían conocerla desde siempre, que parecían ver no solo su cuerpo exhausto, sino su alma destrozada. «No temas», dijo el hombre con una voz suave pero firme. «Todo va a estar bien». Marisela intentó hablar, pero su garganta estaba tan seca que solo salió un gemido. El hombre sacó una pequeña cantimplora y le dio agua. Era solo agua, pero cuando Marisela bebió, sintió como si cada célula de su cuerpo recibiera vida. Nunca había probado nada tan revitalizante. «¿Quién es usted?», logró susurrar. El hombre sonrió. No respondió la pregunta directamente. «Tus hijos te necesitan fuerte, Marisela». Ella se sobresaltó. «¿Cómo sabe mi nombre?». Él le ayudó a sentarse con cuidado. Los niños se acercaron, aferrándose a su madre, pero sin dejar de mirar al extraño, con una mezcla de asombro y reconocimiento que ellos mismos no entendían. «Señor», dijo Lupita con voz temblorosa, «usted puede ayudarnos. Mi mami está enferma y no tenemos dónde dormir y...». El hombre acarició la cabecita de Lupita con ternura infinita. «Ya lo sé, pequeña, ya lo sé todo». En ese momento, como si hubiera sido orquestado por manos invisibles, una camioneta pick-up blanca apareció en la carretera. Venía despacio, como si el conductor estuviera buscando algo. Se detuvo justo frente a ellos. Del vehículo bajó un hombre de unos 50 años, con camisa de trabajo y sombrero vaquero. Su rostro estaba lleno de confusión y asombro. «Señor, ustedes», tartamudeó, mirando al hombre de blanco con ojos muy abiertos. Pero cuando Marisela parpadeó y volvió a mirar, el hombre ya no estaba allí, desapareció. No caminó hacia ningún lado, no corrió, simplemente ya no estaba. «¿Dónde?». Marisela giró la cabeza frenéticamente, buscándolo. «¿A dónde fue?». El conductor de la camioneta temblaba visiblemente. «Señora,
Venía manejando de Saltillo rumbo a Monterrey. Iba escuchando música y de repente todo el radio se llenó de estática y luego escuché una voz, clara como el día. Me dijo, regresa, hay una familia que necesita ayuda en el kilómetro 122. Se quitó el sombrero, pasándose la mano por el cabello sudado. Yo pensé que estaba volviéndome loco, pero la voz sonó otra vez, más firme. Regresa ahora. Así que di la vuelta, y cuando llegué aquí, vi a ese hombre parado con ustedes. Nunca había visto a nadie con ese rostro. Pensé que... No terminó la frase. No hacía falta. Marisela comenzó a llorar. Pero ya no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de algo que había olvidado que existía. Esperanza. Suban, dijo el hombre, todavía visiblemente conmocionado. Por favor, no puedo dejarlos aquí. Mi nombre es Roberto Sánchez. Los llevaré al hospital primero y luego veremos qué podemos hacer. Marisela quiso protestar, decir que no tenían dinero, que no podían pagar, pero Roberto levantó la mano. No me importa el dinero. Si Dios me mandó a buscarlos, entonces Dios proveerá el resto. Subieron a la camioneta. Los niños se acomodaron en el asiento trasero, por primera vez en días sintiéndose seguros. Marisela iba adelante, todavía mareada, todavía procesando lo que había ocurrido. Mientras Roberto manejaba hacia el hospital más cercano, Lupita miró por la ventana trasera. Y ahí, a lo lejos, en la carretera que dejaban atrás, vio una figura vestida de blanco parada junto al camino. La figura levantó la mano en despedida. Lupita cerró los ojos y susurró, «Gracias, Señor Jesús». Cuando los abrió de nuevo, la carretera estaba vacía, pero ella sabía, con la certeza absoluta que solo tienen los niños y los santos, que lo que había visto era real. En el Hospital Municipal de Monterrey, los médicos examinaron a Marisela con urgencia. Estaba severamente deshidratada, desnutrida, al borde del colapso total. El bebé en su vientre mostraba signos de sufrimiento fetal. «Señora, es un milagro que usted y el bebé sigan vivos», dijo el doctor Hernández, un hombre de 60 años con lentes gruesos y manos temblorosas de tantas cirugías. «Otra hora más sin atención y... bueno, no quiero ni pensarlo». Le pusieron suero, le dieron medicamentos, le asignaron una cama. Los niños fueron alimentados por las enfermeras que lloraban al ver el estado de desnutrición en que se encontraban. Roberto Sánchez pagó todo de su propio bolsillo. Cuando Marisela intentó agradecerle con lágrimas corriendo por su rostro, él solo negó con la cabeza. «No me agradezca a mí, yo solo obedecí. Fue él quien me mandó». Esa noche, mientras Marisela descansaba en la cama del hospital con sus 3 hijos acurrucados junto a ella, algo extraordinario sucedió. Una trabajadora social del hospital llamada Patricia Reyes entró a la habitación con una carpeta en las manos y una expresión de absoluta incredulidad en el rostro. «Señora Vázquez, necesito verificar algo. ¿Su nombre completo es Marisela Guadalupe Vázquez Sandoval?» «Sí», respondió Marisela confundida. «¿Y su madre se llamaba Rosa Sandoval?» «Sí, falleció hace 12 años». Patricia se sentó lentamente, como si sus piernas no pudieran sostenerla. «Señora Vázquez, hay algo que necesita saber. Algo que va a cambiar su vida. ¿Crees en las coincidencias? ¿O crees que Dios mueve hilos invisibles para llevarnos exactamente donde necesitamos estar? Comenta tu respuesta. Porque lo que está por revelarse desafiará todo lo que creías saber sobre el destino». Patricia Reyes abrió la carpeta con manos temblorosas. Adentro había documentos amarillentos por el tiempo, copias de actas legales, estados de cuenta bancarios. «Señora Vázquez, hace 3 meses llegó a la Oficina Municipal de Registros una notificación de un banco de Monterrey. Banco del Norte, para ser exactos.
Estaban buscando a los herederos de una cuenta que llevaba cerrada y sin movimiento desde 1998. Marisela la miraba sin entender. Yo no entiendo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Todo, respondió Patricia, sacando un documento y mostrándoselo. El titular original de la cuenta era Ramón Sandoval García. ¿Ese nombre le dice algo? Marisela sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Ramón Sandoval era mi abuelo, el papá de mi mamá. Pero él murió antes de que yo naciera. Mi mamá siempre decía que éramos tan pobres, porque él nunca dejó nada, solo deudas. Patricia negó con la cabeza lentamente. Su mamá no sabía la verdad completa. Según estos documentos, Ramón Sandoval trabajó durante 35 años como obrero en una maquiladora. Era un hombre humilde, callado, que vivía con lo mínimo. Pero tenía una costumbre. Cada mes, sin falta, depositaba una pequeña cantidad de dinero en una cuenta bancaria especial. Sacó otro documento. Esta cuenta fue abierta el día que usted nació, señora Vázquez, 23 de febrero de 1998. Su abuelo la abrió a su nombre, con usted como única beneficiaria. Pero aquí está lo extraordinario. La cuenta tenía cláusulas muy específicas. No podía ser tocada hasta que usted cumpliera 25 años. Y solo podía ser reclamada con documentos específicos que demostraran su identidad. Pero yo no sabía nada de esto. Mi mamá tampoco sabía. Exacto. Su abuelo murió 6 meses después de abrir la cuenta, infarto fulminante, según el acta de defunción. Nunca tuvo tiempo de contarle a nadie sobre la cuenta. Y su mamá, Rosa Sandoval, murió cuando usted tenía 15 años, mucho antes de que pudiera reclamar la herencia. Patricia respiró hondo. La cuenta quedó olvidada, señora Vázquez. Nadie la reclamó. Nadie sabía que existía. Durante todos estos años, el banco intentó localizar herederos sin éxito. Hasta hace 3 meses, cuando finalmente lograron rastrearla a través de registros antiguos de nacimientos. Marisela sentía que iba a desmayarse de nuevo. ¿Cuánto dinero hay en esa cuenta? Patricia la miró fijamente, y luego respondió con una voz que temblaba de emoción. Señora Vázquez, su abuelo depositó durante años cantidades pequeñas. 50 pesos aquí, 100 pesos allá. Cuando murió, había aproximadamente 23,000 pesos en la cuenta. No era mucho. Hizo una pausa. Pero esa cuenta estuvo acumulando intereses compuestos durante 26 años. Con las fluctuaciones del mercado, las inversiones automáticas del banco, las correcciones monetarias. Señora Vázquez, ahora mismo en esa cuenta hay 2.843.712 pesos con 58 centavos. El silencio en la habitación era tan profundo que se podía escuchar el corazón de Marisela latiendo como tambor. ¿Qué dijiste? Casi 3 millones de pesos, señora. Es suyo, todo suyo. Marisela comenzó a temblar. Las lágrimas empezaron a caer sin control. Lupita, que había estado escuchando todo desde la cama, preguntó con voz temblorosa. «Mami, ¿eso significa que ya no vamos a tener hambre?» Patricia sonrió con lágrimas en los ojos. «Significa mucho más que eso, pequeña. Significa que tu mami puede comprar una casa, puede poner un negocio, puede darte educación a ti y a tus hermanitos. Significa que sus vidas acaban de cambiar para siempre». Marisela no podía hablar. Solo lloraba y lloraba, abrazando a sus hijos con tanta fuerza que casi los sofocaba. «Pero hay algo más», continuó Patricia. «Algo que me tiene, confundida. El banco intentó localizarla durante 3 meses sin éxito. Ustedes no tenían domicilio fijo, no había manera de encontrarla, pero esta mañana sacó un último papel. Esta mañana a las 8:47, el banco recibió un correo electrónico anónimo.
Un mensaje simple que decía: Marisela Vázquez será admitida en el Hospital Municipal de Monterrey esta tarde. Encuéntrenla ahí. Y daba la dirección exacta de este hospital. El corazón de Marisela dejó de latir por un segundo. Rastreamos el correo. Fue enviado desde una cuenta que no existe. Una dirección de email que cuando intentas buscarla no aparece en ningún servidor conocido. Como si el mensaje hubiera sido enviado de la nada. Patricia se inclinó hacia adelante. Señora Vázquez, ¿quién sabía que usted vendría aquí? ¿Quién pudo haber enviado ese mensaje? Marisela cerró los ojos. En su mente vio de nuevo ese rostro. Esos ojos que veían hasta el alma. Esa voz que dijo: no temas, todo va a estar bien. Fue él, susurró. Él lo sabía. Él preparó todo. ¿Él? ¿Quién? Pero Marisela no respondió. Solo seguía llorando, abrazando a sus hijos, sintiendo por primera vez en años que tal vez, solo tal vez, Dios no la había olvidado después de todo. Al día siguiente, cuando Marisela fue dada de alta del hospital, Roberto Sánchez estaba esperando en el estacionamiento, pero no estaba solo. Con él había una mujer elegante de unos 60 años, con cabello plateado y ojos amables. Se presentó como Dolores Martínez, directora de una fundación de ayuda social. Señora Vázquez, dijo Dolores con voz suave, don Roberto me contó su historia, y yo también recibí un mensaje extraño anoche. Un mensaje en mi teléfono, de un número que no existe, diciéndome que viniera aquí. Que había una familia que necesitaba no solo dinero, sino orientación y apoyo. Mostró su teléfono. Efectivamente, ahí estaba el mensaje. Pero cuando intentaron llamar de vuelta al número, una voz automática decía: el número que marcó no está en servicio. No entiendo qué está pasando, continuó Dolores, pero siento en mi corazón que debo ayudarla. Mi fundación puede asesorarla con el dinero que heredó, ayudarla a invertirlo sabiamente, encontrarle una casa digna, inscribir a sus niños en buenas escuelas. Marisela solo podía asentir, abrumada por tanta bondad repentina después de una vida de rechazo. Esa tarde, mientras firmaba los papeles en el banco para acceder a su herencia, Marisela miraba por la ventana hacia la calle. El sol comenzaba a ponerse pintando el cielo de dorado, y por un instante, solo un instante, vio reflejado en el vidrio la silueta de un hombre vestido de blanco parado en la acera. Cuando se volvió para mirarlo directamente, no había nadie. Pero ella sabía quién había estado cuidándola todo este tiempo. Quién había puesto a Roberto en su camino. Quién había enviado esos mensajes imposibles. ¿Quién había esperado 26 años para que esa herencia creciera exactamente hasta el momento en que ella más lo necesitaba? No fue coincidencia, no fue suerte. Fue un plan divino orquestado con perfección celestial desde antes de que ella naciera. ¿Alguna vez has pensado que estás completamente solo, para luego descubrir que Dios estuvo trabajando en secreto todo el tiempo? Déjame tu historia en los comentarios. Porque la fe no es creer que Dios puede, es saber que Él ya lo hizo. 3 semanas después, Marisela Vázquez estaba parada frente a una casa de 2 pisos en una colonia tranquila de Monterrey. No era una mansión. Era modesta, con paredes de color crema y un pequeño jardín al frente. Pero para ella era un palacio. ¿Es nuestra, mami?, preguntó Lupita con los ojos brillantes de emoción. Sí, mi amor, es nuestra. Nadie nos la va a quitar nunca. Había sido un torbellino de cambios. Con la ayuda de Dolores Martínez y su fundación, Marisela había invertido sabiamente la mayor parte del dinero. Había comprado esta casa libre de deudas. Había abierto una cuenta de ahorros para la educación universitaria de cada uno de sus hijos. Había reservado fondos para el parto del bebé que vendría en 2 meses.
Y con el resto, con la guía de Roberto Sánchez, quien resultó ser un hombre de negocios experimentado, además de buen samaritano, había abierto una pequeña panadería en el mismo vecindario. Pan Bendito se llamaba. Comenzó pequeña, con apenas un horno y una mesa, pero Marisela tenía manos mágicas para la masa. Su abuela Rosa le había enseñado a hacer pan cuando era niña, en los pocos momentos felices que tuvieron juntas antes de que la pobreza extrema les robara todo. Ahora esas manos, que habían trabajado hasta sangrar limpiando pisos ajenos, creaban conchas doradas, bolillos crujientes, pan dulce que olía a esperanza. La panadería se convirtió rápidamente en el corazón del vecindario, no solo porque el pan era delicioso, sino por algo más. Marisela tenía una política especial. Cada mañana, las primeras 10 piezas de pan eran gratis para quien las necesitara, sin preguntas, sin juicios. Yo sé lo que es tener hambre, decía simplemente cuando alguien le preguntaba por qué lo hacía. Nadie en mi vecindario va a conocer ese dolor si yo puedo evitarlo. Personas sin hogar, niños de la calle, ancianos abandonados, todos sabían que en Pan Bendito había comida y dignidad esperándolos. Pero la transformación más grande no era física, era espiritual. Marisela, que había pasado años preguntándose si Dios realmente existía, ahora asistía cada domingo a la iglesia cristiana El Buen Pastor, a 3 cuadras de su casa. Llegaba temprano con sus 3 hijos bañados y vestidos con ropa nueva pero modesta. Se sentaba en la tercera fila y cantaba los himnos con lágrimas corriendo por su rostro. El pastor Ramírez, un hombre de 70 años, con voz de trueno pero corazón de algodón, la había escuchado dar su testimonio una tarde. «Hermana Marisela», le había dicho con voz temblorosa, «en mis 50 años de ministerio nunca he escuchado una historia tan clara de la providencia divina. Usted fue tocada por Dios mismo, literalmente». «No lo merezco, pastor», había respondido ella. «Soy una pecadora. He dudado, he maldecido, he perdido la fe tantas veces». «Y eso», había interrumpido el pastor con una sonrisa, «es exactamente lo que hace su testimonio tan poderoso, porque Dios no busca a los perfectos, busca a los quebrantados para mostrar su gloria a través de sus grietas». Ahora, un mes después de mudarse a su nueva casa, Marisela organizó una pequeña reunión en su jardín. Invitó a Roberto, a Dolores, al pastor Ramírez, a las enfermeras del hospital que habían cuidado a sus hijos, a los vecinos que la habían recibido con tanto cariño. Había preparado una mesa llena de pan fresco, tamales, ponche caliente. No era nada sofisticado, pero estaba hecho con amor. Cuando todos estaban reunidos, Marisela se paró al frente, con su barriga de 8 meses y medio prominente, y comenzó a hablar. Quiero contarles algo que no le he dicho a nadie, excepto al pastor Ramírez, sobre lo que realmente pasó en aquella carretera». Todos se quedaron en silencio. «Cuando yo caí desmayada ese día, estaba lista para morir. Había pedido a Dios que me llevara. Pensaba que sería un alivio, que mis hijos estarían mejor sin una madre fracasada como yo». Su voz se quebró, pero cuando abrí los ojos y vi su rostro, cuando ese hombre me tocó y sentí la vida regresar a mi cuerpo, supe que no era un hombre cualquiera. Los niños también lo sintieron. «¿Verdad, mi amor?». Miró a Lupita. La niña asintió solemnemente. Cuando desapareció, yo pensé que tal vez lo había imaginado, que era un delirio del desmayo. Pero entonces empezaron a pasar cosas imposibles. Los mensajes anónimos que nadie puede rastrear. El correo electrónico que no existe. La herencia que apareció exactamente cuando más la necesitaba. Miró alrededor del círculo de rostros atentos. Y entonces, hace una semana, pasó algo más. Algo que ya no puedo guardar en secreto. Respiró profundo. Fui al doctor para el control del embarazo.
Estaban preocupados porque el bebé había sufrido durante el tiempo que estuve desnutrida. Pero cuando hicieron el ultrasonido, la doctora se quedó callada. Me preguntó si había tenido embarazos difíciles antes. Le conté que sí, que los 3 partos anteriores fueron complicados, que casi muero en 2 de ellos. Se tocó la barriga. Me hicieron más estudios, y lo que encontraron... Señores, ustedes dirán lo que quieran, pero yo sé lo que es. Este bebé no tiene ninguna complicación, ninguna. Es más, según los doctores, está más sano que cualquier bebé que hayan visto en condiciones similares. Uno de ellos me dijo: «Señora, esto es médicamente inexplicable. Después de lo que su cuerpo pasó, este bebé debería tener problemas de desarrollo, pero está perfecto. Es como si alguien lo hubiera estado protegiendo desde adentro». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Yo sé quién lo protegió. El mismo que me levantó de esa carretera, el mismo que mandó a Roberto, el mismo que se aseguró de que esa herencia llegara a mis manos exactamente cuando la necesitaba. Se volvió hacia Roberto. «Usted me dijo que escuchó una voz en el radio diciéndole que regresara. ¿Puede describir esa voz?» Roberto se aclaró la garganta visiblemente emocionado. No sé cómo explicarlo. Era firme pero amorosa, autoritaria pero gentil. Cuando la escuché, no tuve miedo, solo supe que tenía que obedecer. Y cuando vi a ese hombre en la carretera con ustedes, se detuvo, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. He vivido 62 años, he visto mucho, pero nunca he visto un rostro como ese. Era como si la luz viniera de dentro de él, como si fuera santo. Terminó Dolores suavemente. Yo también recibí ese mensaje, y aunque nunca lo vi en persona, sentí su presencia, supe que era real. El pastor Ramírez se levantó lentamente. Hermanos, hay algo que debo compartir. Hace 3 días, durante mi oración matutina, el Señor puso en mi corazón una palabra. Simplemente dijo: la historia de Marisela no es solo para ella. Es un testimonio para mi pueblo, para recordarles que yo camino con ellos, que nunca están solos, que incluso cuando creen que los he abandonado, estoy orquestando milagros que aún no pueden ver. Señaló a Marisela. Hermana, usted fue tocada por lo divino. No sé si fue un ángel. No sé si fue el Señor mismo tomando forma humana para alcanzarla en su momento más oscuro. Pero sé, con cada fibra de mi ser, que fue real. Y su testimonio va a cambiar vidas. Marisela asintió, llorando pero sonriendo. Por eso los reuní hoy, para darles gracias, pero también para decirles que esta no es mi historia. Es la historia de un Dios que nunca abandona a sus hijos, que nos encuentra en las carreteras más solitarias, que convierte la desesperación en esperanza, que transforma el llanto en alegría. Lupita, su hija de 8 años, se levantó y tomó la mano de su madre. Yo lo vi, mami, vi cuando se fue. Se volvió de luz. Juanito, el de 5 años, asintió, y olía a flores, muy bonito. Incluso el pequeño Miguel, de solo 2 años y medio, señaló al cielo y dijo: Señor Jesús, bonito. No quedó un ojo seco en ese jardín, porque todos sabían, sin necesidad de más pruebas, que habían sido testigos de algo que trascendía lo humano. Algo eterno, algo divino. ¿Te has encontrado alguna vez con alguien que cambió tu vida y luego desapareció sin dejar rastro? Comenta tu experiencia, porque los ángeles caminan entre nosotros y a veces, cuando más los necesitamos, Jesús mismo viene a nuestro encuentro. 2 semanas después de esa reunión, en una madrugada fría de principios de noviembre, Marisela despertó con contracciones. No eran las falsas alarmas que había tenido antes. Eran reales, fuertes, cada vez más cercanas. Roberto,
Llamó por teléfono a las 3 de la mañana. «Es hora». Roberto llegó en 15 minutos, aún con el cabello despeinado y camisa mal abotonada. Llevó a Marisela al hospital universitario, donde la esperaba la mejor atención médica que el dinero podía pagar. Pero Marisela había insistido en algo. Quería que el doctor Hernández, el mismo que la había atendido cuando llegó desmayada, fuera quien recibiera a su bebé. «Usted fue parte del milagro», le había dicho. «Quiero que esté ahí cuando el milagro se complete». El parto fue difícil. 8 horas de contracciones que desgarraban su cuerpo. Pero Marisela no se quejaba, oraba. Entre cada contracción susurraba: «Gracias, Señor. Gracias por esta nueva vida. Gracias por no abandonarme». Finalmente, a las 11:32 de la mañana del 12 de noviembre, un llanto fuerte llenó la sala de partos. Era una niña, perfecta, rosada, sana, con un mechón de cabello negro y unos ojos que, cuando los abrió, eran del color del cielo después de la tormenta. El doctor Hernández la sostuvo con manos temblorosas. «Señora Vázquez, es hermosa y está completamente sana. Después de todo lo que pasó, esto es un milagro médico». Cuando pusieron a la bebé en los brazos de Marisela, ella rompió a llorar como nunca había llorado en su vida. «Gracias», susurraba entre sollozos. «Gracias, gracias, gracias». «¿Cómo la va a llamar?», preguntó la enfermera con lágrimas en los ojos. Marisela no dudó ni un segundo. «Esperanza. Su nombre es Esperanza de la Luz Vázquez, porque ella es la luz que llegó después de la oscuridad. La esperanza que Dios me dio cuando yo había perdido toda esperanza. Cuando Roberto, Dolores, el pastor Ramírez y los 3 niños entraron a la habitación para conocer a la bebé, algo extraordinario sucedió. La pequeña Esperanza, que había estado dormida en los brazos de su madre, abrió los ojos de repente y todos juraron, todos, sin excepción, que por un instante la habitación se llenó de una luz dorada que no venía de ninguna lámpara. Una paz indescriptible los envolvió, un silencio sagrado. Y en ese momento, en la pared blanca frente a la cama, todos vieron la misma imagen, la sombra de un hombre con los brazos extendidos, como abrazando a la familia entera. Duró solo 3 segundos, pero fue suficiente. «Él está aquí», susurró Lupita con reverencia. «Vino a conocer a la bebé». El pastor Ramírez se arrodilló en el piso del hospital, con lágrimas corriendo por su rostro anciano. «Santo, santo, santo, Señor Dios Todopoderoso». Incluso el doctor Hernández, que se consideraba un hombre de ciencia, tuvo que salir al pasillo para recuperar el aliento. Cuando regresó, sus ojos estaban rojos. «He traído al mundo a 417 bebés en mi carrera», dijo con voz temblorosa. «Pero nunca he sentido una presencia así. Es como si Dios mismo hubiera venido a bendecir a esta niña». Los meses siguientes fueron de transformación continua. Pan Bendito prosperó más allá de cualquier expectativa. Marisela tuvo que contratar a 3 empleados para manejar la demanda, pero nunca olvidó su promesa. Cada mañana, las primeras 10 piezas eran gratis para los necesitados. Más que eso, su panadería se convirtió en un centro comunitario informal. Personas con problemas venían a hablar con Marisela mientras ella amasaba. Ella escuchaba, oraba con ellos, compartía su testimonio. «Yo estuve donde ustedes están», les decía, «más bajo de donde puedan imaginar, pero Dios me levantó, y Él los levantará a ustedes también. Solo tienen que creer». Docenas de personas encontraron esperanza en esa pequeña panadería. Algunos encontraron trabajo, otros reconciliaron familias rotas, varios, cansados de adicciones, encontraron la fuerza para buscar ayuda. Y todos, absolutamente todos, escuchaban la historia del encuentro en la carretera. La historia se esparció.
primero por el vecindario, luego por Monterrey, después por todo Nuevo León. Una estación de radio cristiana la entrevistó, un periódico local escribió un artículo, un canal de televisión nacional hizo un reportaje. Miles de personas escucharon cómo Jesús, porque todos sabían quién había sido, aunque nadie lo dijera directamente. Había encontrado a una mujer embarazada desmayada en la carretera y había orquestado un milagro que desafiaba toda explicación lógica. Cartas llegaban de toda América Latina. Personas compartiendo sus propias historias de encuentros divinos, de milagros que no podían explicar, de momentos en que, en su oscuridad más profunda, una luz inexplicable los había alcanzado. Un año después de aquel día en la carretera, Marisela organizó una celebración especial. Invitó a todos los que habían sido parte de su historia. Roberto, Dolores, el pastor Ramírez, los médicos y enfermeras del hospital, los vecinos que la habían recibido con amor, y docenas de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su testimonio. La reunión fue en el jardín de su casa, que ahora estaba lleno de flores que ella misma cuidaba. Había una mesa larga con comida preparada con sus propias manos. Y cuando todos estaban reunidos, Marisela se paró con la pequeña Esperanza, que ya tenía 1 año y daba sus primeros pasos tambaleantes en sus brazos. «Quiero leerles algo», dijo, sacando una Biblia gastada que Dolores le había regalado. Abrió el Salmo 23 y comenzó a leer con voz clara. «El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas». Su voz se quebró, pero continuó. «Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo». Las lágrimas corrían por su rostro. «Durante años caminé por esa cañada oscura. Pensé que estaba sola, que Dios me había olvidado, pero ahora entiendo, Él nunca me dejó, ni un solo segundo. Cuando yo no podía ver el camino, Él ya lo había preparado. Cuando yo caí, Él me levantó. Cuando todo parecía perdido, Él ya había escrito el final de mi historia, señaló a todos los presentes. Y todos ustedes son parte de ese plan divino. Roberto, que escuchó una voz imposible en su radio. Dolores, que recibió un mensaje de un número que no existe. Doctor Hernández, que me salvó la vida. Pastor Ramírez, que me enseñó a tener fe de nuevo. Cada uno de ustedes fue puesto en mi camino con propósito divino. Besó la cabecita de Esperanza. Y esta bebé, que nació perfecta después de meses de desnutrición y sufrimiento, es la prueba viviente de que Dios hace milagros, que la ciencia no tiene todas las respuestas, que hay un poder mayor que opera en este mundo, cuidando de nosotros incluso cuando no lo vemos. Roberto se levantó, con lágrimas en sus mejillas curtidas. Marisela, tu historia cambió mi vida también. Yo era un hombre que iba a la iglesia los domingos, pero no realmente creía. Era costumbre, tradición. Pero aquel día, cuando escuché esa voz, cuando vi a ese hombre en la carretera, cuando presencié todo lo que siguió, mi fe dejó de ser ritual, se volvió real. Otros comenzaron a compartir. El doctor Hernández habló de cómo había vuelto a rezar después de 20 años de ateísmo. Una vecina contó cómo el testimonio de Marisela la había inspirado a reconciliarse con su hija después de 5 años sin hablarse. Un joven compartió cómo, después de escuchar la historia, había dejado las drogas y había encontrado trabajo en la panadería de Marisela, historia tras historia, vida tras vida transformada. El pastor Ramírez finalmente se puso de pie y levantó las manos al cielo. «Señor», oró con voz potente, «hoy celebramos no solo la salvación de una familia, sino tu gloria manifestada en la tierra, tu presencia real, tangible, imposible de negar, que esta historia se esparza hasta los confines del mundo, que cada persona que la escuche
sepa que tú estás vivo, que tú caminas entre nosotros, que tú nunca, nunca nos abandonas. Amén, respondieron todos al unísono. Esa noche, después de que todos se fueron, Marisela se sentó en el portal de su casa con la pequeña Esperanza, dormida en sus brazos. Sus otros 3 hijos dormían en sus camas con sábanas limpias, barriguitas llenas, sueños tranquilos. Miró hacia el cielo estrellado del desierto mexicano. «Gracias», susurró. «No por el dinero, no por la casa, no por la panadería. Gracias por no dejarme morir en esa carretera. Gracias por mostrarme que existes. Gracias por amarme cuando yo no me amaba a mí misma». Una brisa suave sopló, moviendo las flores del jardín, y Marisela sonrió, porque en esa brisa casi pudo escuchar una voz que ya conocía. «Nunca estuviste sola, nunca lo estarás». 2 años después, Marisela abrió una segunda panadería, y luego una tercera. Pero su misión nunca cambió: alimentar cuerpos hambrientos y almas necesitadas de esperanza. Creó un programa de becas para madres solteras que querían aprender un oficio. Organizó un comedor comunitario que servía desayuno gratis todos los días. Financió un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. «Todo lo que tengo vino de él», decía cuando la prensa le preguntaba por qué daba tanto. «¿Cómo podría guardármelo solo para mí?». Su testimonio fue publicado en libros. Se compartió en iglesias de 28 países. Miles de cartas llegaban contando cómo la historia había cambiado vidas, había restaurado fe, había dado esperanza a los desesperados. Lupita, la niña que había rezado el Padre Nuestro mientras su madre yacía inconsciente en la carretera, creció y decidió estudiar medicina. «Quiero ayudar a personas como el doctor que ayudó a mi mami», decía. Juanito se volvió un joven serio que ayudaba en la panadería y quería estudiar administración. «Voy a hacer que los negocios de mi mami crezcan aún más, para ayudar a más gente». Pequeño Miguel, que apenas recordaba aquellos días oscuros, crecía feliz y sano, jugando en el jardín de la casa que ahora era hogar verdadero. Y Esperanza, la bebé milagro, crecía con una sonrisa que iluminaba habitaciones enteras y ojos que parecían ver cosas que otros no podían. En las noches, cuando Marisela la acostaba, la niña siempre señalaba hacia la ventana y decía: «Señor bonito». Y aunque Marisela no veía nada, sabía que su hija percibía algo real, porque en aquella casa, en aquella familia, la presencia divina nunca se fue realmente. Había quedado grabada en sus almas, en cada risa de los niños, en cada pan que salía del horno, en cada lágrima de gratitud, en cada amanecer que llegaba después de noches que parecían eternas. Y cada vez que Marisela pasaba por la carretera federal 054, ahora en su propia camioneta, llevando a sus hijos a pasear, disminuía la velocidad exactamente en el kilómetro 122, el lugar donde había caído, el lugar donde había sido levantada, y aunque años habían pasado, aunque la carretera se veía igual a cualquier otra, para Marisela ese pedazo de asfalto era tierra sagrada. Porque ahí, en el punto más bajo de su existencia, cuando todo estaba perdido y la muerte parecía misericordia, Jesús la había encontrado. No envió a un ángel, no mandó un mensaje, vino Él mismo, en carne humana, a levantar a una de sus hijas caídas, y en ese encuentro imposible, sobrenatural, inexplicable por cualquier lógica terrenal, Marisela no solo recibió una segunda oportunidad, recibió la certeza absoluta, grabada en su alma con fuego divino, de que Dios es real, que Jesús camina entre nosotros, que nunca, nunca, nunca estamos solos, incluso cuando caemos en carreteras olvidadas, bajo soles que queman como juicio. Incluso en esos momentos, especialmente en esos momentos, Él viene, Él nos encuentra, Él nos levanta,
y nos lleva de la mano hacia la vida que siempre preparó para nosotros, incluso antes de que naciéramos. Ese es el milagro verdadero, no solo que Marisela fue salvada, sino que todos los que escuchamos su historia sabemos ahora, sin sombra de duda, Jesús está vivo. Y cuando lo necesitamos más, Él aparece. Esta historia terminó, pero tu historia con Dios apenas comienza. Si estás pasando por tu carretera oscura, si has caído y no sabes cómo levantarte, déjame tu petición de oración en los comentarios. No estás solo, nunca lo has estado. Y al igual que Marisela, tu encuentro divino puede estar a solo un paso de distancia. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que hay esperanza, que los milagros son reales, que Jesús sigue caminando entre nosotros, buscando a sus hijos caídos para levantarlos con su amor infinito. Dios te bendiga.